Bien, el tema que voy a hablar hoy es uno de los temas más apasionantes para todos los cristianos, más profundos e importantes que hay. Es el tema de la crucifixión, pero siempre va a estar relacionado con el tema de la sanidad. O sea, el meollo, la columna vertebral, lo esencial es el tema de la sanidad, que es lo que estamos tratando. Pero el tema de la crucifixión es fundamental, es uno de los temas más importantes que tenemos nosotros como cristianos. El tema de la crucifixión. Durante 3 años el ministerio de Jesús se desarrolló. Él iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, ¿no es cierto? Y se preocupaba, ¿y qué hacía? Bienes, sanidades, en favor de la gente, dando a conocer el Evangelio, su ministerio, para lo que él había venido, ¿no es cierto? Y primero con su mano, él sanó a los ciegos, con su voz limpió a los leprosos, con su autoridad sanó a los sordomudos, con su autoridad y su presencia libertó a los oprimidos, atormentados por el diablo, los liberó, y con su gran poder llegó a la tumba de Lázaro, donde decía 4 días. Y con eso él manifestó, Jesús, que él era la resurrección y la vida. Amén. Todos los 3 años que tuvo su ministerio. Y se sintetiza en un solo versículo, Hechos 10:38. A ver, léelo, Alejandro. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Amén. Ahí, en ese versículo se sintetiza todo lo que acabo de decir: los ciegos, los leprosos, los sordos, los oprimidos por el diablo, y también la resurrección, como dio vida a Lázaro. Amén. Ahora, en toda su vida de servicio útil, esos 3 años, Jesús dio amor, sacrificio e interés. ¿Por qué? Interés por un mundo que desconocía todas las bendiciones que Dios Padre quería dar y quería manifestar al hombre. El mundo lo desconocía y Jesús se reveló a través de eso. Jesús lo manifestó a través del amor, interés y servicio por sobre todas las cosas. Lo que el Padre quería darle al mundo, ahí Jesús se lo manifestó a la gente. Amén. ¿Por qué? Porque el mundo desconocía las bendiciones que Dios le quería dar. Ahora, Jesús gozaba de una gran fama, de un gran prestigio y de una tremenda popularidad. No solo él, sino que todo esto se lo pasó también a sus discípulos. ¿Por qué? Por los bienes, las sanidades, los milagros, los prodigios, las señales y también las provisiones que Jesús hacía para con la gente. Y todo esto también eran beneficiados sus discípulos cuando eran enviados en las distintas misiones. La misión de los 12, la misión de los 70. ¿Está bien? Aunque en un momento fracasaron, tuvieron que ir a buscar la escupidera, como decimos. Sí. Cuando el Padre dijo: traje a mi hijo a tus discípulos, y no lo pudieron sanar. y Marcos el Señor 9, lo trató mal. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Generación perversa, ¿cómo les dijo? No, la expresión. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Por la incredulidad. Claro, era un sordomudo, pero ahí hay un detalle interesantísimo. Jesús trata con el Padre primero, no trata con el chico. ¿Por qué trata con el Padre? Porque el que tenía que ser tratado era el Padre. Vaya a saber por qué el Hijo estaba así también. No se sabe, pero si Jesús trató primero con el Padre y con el Hijo, es por algo debe ser también, ¿no? Ahora, ¿qué ocurría en ese tiempo? ¿Cómo estaba la situación en Israel? ¿Cómo vivía la gente? La gente vivía oprimida bajo el cruel y terrible yugo romano. La gente no tenía posibilidades de nada. ¿Por qué? Ni de medio de posibilidades, ni recursos de sanidades, el alimento escaseaba, la gente pasaría hambre, miseria. La situación era desesperante, la gente no podría acceder a un médico, a un tratamiento, a medicamentos, a nada. ¿Por qué? Esto lo aprendí en el seminario, lo dijo un erudito de la palabra, el gringo se llama Julio, pero ahora no me acuerdo el nombre. El IVA
en aquella época llegaba al 60%. El impuesto que cobraban. El impuesto que cobraban y que el pueblo de Israel tenía que pagar. Y tenían los publicanos que se ocupaban de exigir y algunos metían la mano de más también. Y encima metían la mano de más. ¿Qué le quedaba al pueblo? Nada. No tenía posibilidades de absolutamente nada. Entonces surgió Jesús. Ya si vemos en Marcos, en una sinagoga, un endemoniado, Jesús lo liberta. ¿Y esto qué nueva doctrina es? ¿Esto qué es? Dice la gente asombrada. Cuando empezaron esos milagros, la fama de Jesús se extendía por todo los panes y los peces, los seguían por favor, ¿dónde está? Por favor, a eso, vamos a tocar eso, pero vamos. Entonces, la gente que hacía, la gente estaba desahuciada, sin medios, sin posibilidades, sin recursos. La gente estaba oprimida, atormentada, que no tenía esperanza. Veía que este hombre realmente tenía amor, clemencia, compasión, misericordia. ¿Qué es la compasión? Es el amor en acción, ¿no es cierto? Uno de los casos fue el tema de la viuda de Naín. Eso fue hecho tremendo eso, porque la viuda, símbolo de qué es: indefensión, desamparo, desprotección, pobreza extrema. Y encima, que se te muera un hijo. Y Jesús viene, tocó el féretro y se levantó el muchacho. Y la gente dice: un gran profeta nos ha visitado. ¿Cómo no va a estar la gente así? Conmovida, convulsionada, la gente, claro, arrastraba y movía multitudes. La gente en los lugares llanos venía, se ponía ahí, Jesús. Lucas 6:19, poder salía de él y todos eran sanados. Todos decían, no uno, todos eran sanados. Por eso Jesús también envió a sus discípulos: vayan con la bolsita, no lleven nada, no lleven una cosa a la otra, porque donde ustedes vayan, la gente le va a abrir la puerta de par en par, y la gente que recibía sanidades, milagros, los demonios salían. Es más, dijo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en nombre tuyo. Bueno, pero no agregues de esto, sino de que vuestro nombre está escrito en los cielos. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué la gran popularidad que tenía Jesús y el gran renombre, prestigio? ¿Por qué las multitudes acudían a él? Y bueno, porque la gente no tenía esperanza, ni medios, ni posibilidades, ni recursos. Ahora hay un gran detalle que el pastor ya quería adelantarse. Cuando lo quisieron hacer rey a Jesús, como el pastor se adelantó, que él tenga el privilegio de leer la palabra. Juan 6, versículos 14 y 15. Algo te voy a dar para leer a vos también, esposa, no te preocupes. Juan 6, 14 y 15. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y de los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. A ver, estamos hablando de la aflicción económica y que la gente no puede hacer nada, esclavizada, oprimida, sin nada, sin posibilidades de nada. ¿Cuándo lo quieren hacer rey a Jesús? Por un milagro económico. No por los paralíticos, los sordomudos, los leprosos, los endemoniados. No, lo querían hacer. La gente quería los panes, los peces. de economía. Claro. Sí, y Jesús se lo dice después: ustedes me siguen, claro, porque habéis alimentado desasiado. Claro, habéis comido desasiado, por eso me buscáis. Ha sido un detalle interesante: 5.000 hombres, se contaban a lo mejor los niños, entonces 5.000 hombres, pero es interesante, lo quieren hacer rey por un beneficio económico. La gran opresión económica era terrible. Imagínense, a veces nosotros iba a 21%, en Brasil está en el 30%. Y esto acá el 60%. Porque no escuchen lo de acá. Bien, ahora, no obstante de todo lo antes mencionado, lo que acá contamos, de todo lo que
Jesús hizo en esos 3 años de ministerio, el celo religioso confunde y miente a la gente, las mentes de las personas las confunde y les miente al pueblo de tal manera que cae sobre Jesús un juicio muy injusto y muy cruel que lo lleva a la muerte atroz, que era la muerte de cruz. El celo religioso, ¿y qué más? Fruto de la envidia y del fanatismo religioso. Vamos a leer algunos textos. Juan 12:19, Marcos 15:10. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Envidia. Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud. Marcos 15:10. Por envidia. Ya es el sentimiento tal vez más viejo desde la creación. Por envidia, Caín mató a Abel. Por envidia, Saúl lo quiso matar a David. Por envidia, lo entregaron y mataron a Jesús. Ponemos otro texto más muy interesante. A ver. Por envidia se divide en las iglesias hoy en día. Y se rompe el ministerio. Mateo 27, versículos 17 y 18. Y después, Mateo 27, versículo 19. Y después, Mateo 27, el versículo 24. 27, 17 y 18. Reunidos, pues ellos le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy ha padecido mucho en sueños por causa de él. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Conclusión. Una mujer de buena estirpe romana, de la crema romana, de la alta sociedad romana, que habrá sido Dios el que la haya revelado, no tenga nada que ver por un sueño y se lo haya advertido al marido. ¿Qué le dijo? ¿Qué palabra? Justo. Claudia Prócula, así se llama. Así se llama, no desconocía su nombre. Y después el Pilato, ¿no? El mismo que reconoce. No quiero tener nada que ver con ¿qué? Justo. Y el ladrón que le dice al otro ladrón: nosotros merecemos este castigo, pero este hombre es justo, no hizo nada. Cómo el Espíritu de Dios, cómo el obrar de Dios se mueve en las distintas personas, inconversas, incrédulos, impías, cómo revela, muestra a todos. Y la verdad, Pilato, en vez de decirle sí querida, no querida, el tipo hizo lo que quiso. No hizo caso a la mujer. Él mismo sabía, es un justo. Acá hay una tremenda conclusión. Hubo intereses de parte de los judíos. Si tú no eres amigo de César. Claro, bueno, a eso es lo que yo venía. Política ahí. Usted acaba de decir, nombró a los fariseos, nombró la política. Bueno, acá está la conclusión de la enseñanza. El sistema del mundo lo tenía que eyectar a Jesús. El sistema religioso, militar, político, lo tenían que eyectar a Jesús. Jesús no tenía cabida en este sistema del mundo. Que usted dijo religioso y los romanos. Ya estamos hablando del sistema del mundo. Lo tenía que eyectar a Jesús. Jesús no tenía cabida acá. A pesar de que Jesús cuando vino dijo: mi reino no es de este mundo, yo no vengo, pero lógicamente las cosas que hacía tocaba ciertos intereses y molestaba. Ya el tema del templo, los dueños del templo que manejaban todo el comercio del templo eran... tomó el látigo y... Claro, y lo sacó a todos, ¿no es cierto? Eran Anás y Caifás, o sea, los que estaban emparentados, en fin.
Pero en definitiva... Julio, sí. estaban todos prendidos. Todos prendidos. Todos prendidos. Estaban todos Mani, esto ya... Había un circuito aceitado de recaudación ahí. Y claro, y el sistema... a ver, cuando Jesús es crucificado, en la cruz pone el rey de los judíos en los 3 idiomas. Latín, hebreo y griego. Los 3 idiomas universales que había en el mundo. O sea que todos iban a conocer eso. Este es el rey de los judíos. No es una persona común cualquiera, ¿no? Es el rey de los judíos, ¿no? Y eso iba a quedar grabado. Y es una de las cosas que algunos comentaristas bíblicos dicen que el ladrón arrepentido, es las cosas que habrá leído, pero previamente que había visto. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y eso ahí... Esa leyenda, más la actitud de Jesús de perdón hacia la gente, más la bien llamada misteriosa gracia divina, son palabras que utilizan comentaristas bíblicos, hombres que tienen mucha profundidad y conocimiento de la palabra, misteriosa gracia divina, porque los dos, tanto si vemos en Mateo como en Marcos, los dos empiezan a insultar y a injuriarlo a Jesús de arriba abajo, los dos, pero después uno de ellos vemos que en Lucas no dice nada, pero en Juan ya vemos que... Ahora, qué cosa interesante es cuando Dios quiere que algo se haga, utiliza a personas comunes que no son igual cristianos, porque los judíos vinieron a decirle, no pongas el rey de los judíos, claro, que él dijo. Y Pilato dijo, lo que he puesto... Lo que escrito está. Lo que escrito está. Y chao, punto. Y quedó final. Jesús, rey de los judíos. Por eso... La declaración y en todo, y los 3 idiomas más importantes del mundo actual en ese momento. Así que, bueno, hasta acá un pantallazo general que ha sido para mí muy interesante, para mí, espero para ustedes también. Ahora, se pensaba que con la muerte de Jesús se podía opacar toda, y eclipsar toda la obra que había hecho el Hijo de Dios. Se pensaba con su muerte. Pero ellos no comprendieron allí, en ese momento, que por medio de ese sacrificio nosotros íbamos a alcanzar la salvación y también el gran misterio de la sanidad divina. Repito, por medio de su muerte se iba a alcanzar algo totalmente incomprensible, absurdo, fuera de lugar, que nuestra mente no iba a poder entender o comprender nunca. Se iba a poder alcanzar la salvación del ser humano, la reconciliación con Dios, y también la sanidad divina, que es el tema que nosotros estamos tocando. ¿Por qué? Isaías, cientos de años antes que escribió, versículo puntual, Isaías 53:5, Primera de Pedro 2:24. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Bien, mira. Él llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Detalle, singular, llaga y herida. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús que llevó su cuerpo en el madero, ¿no es cierto? Primero, él fue puesto en la cruz ya con la corona de espinas. Tenía golpes, puñetazos, bofetadas, golpes con una caña, los latigazos, los azotes, los clavos en las manos, los clavos en la cruz, y toda esa sangre brotaba a borbotones, y encima con la lanza en el costado sale agua y sangre. El cuerpo de Jesús estaba de tal manera que su cuerpo era
una sola llaga entera todo su cuerpo. Por eso el profeta cientos de años dice por su llaga, simbolizaba su cuerpo entero molido por nuestro pecado, por nuestra rebelión, hecho una sola llaga viva. Por eso hecho, hizo el singular, hecho una herida. Ahí en Pedro. ¿Está bien? Que llevó el mismo nuestro pecado sobre su cuerpo en el madero, para nosotros estando muerto al pecado y a su justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Todo el cuerpo hecho una sola llaga viva, una sola herida, todo el cuerpo, la punta del cabello hasta la planta de los pies. Porque me imagino cuando caminaría con la cruz encima, también tendría los pies lastimados, ¿no? Y sí, ahí hay llagas, todo su cuerpo eran llagas, ¿no es cierto? Y esto el profeta lo anticipa, por esas llagas, cientos de años antes, dice que por esas llagas nosotros vamos a ser curados. O sea, millones y miles y millones de personas desde la muerte de Jesús y su resurrección hasta el día de hoy han creído y vamos a seguir creyendo que por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario, de esa expiación, y este tema de expiación es muy importante, muy interesante, ¿no es cierto?, vamos a obtener y a lograr esas sanidades que nosotros necesitamos. Amén. Ahora, tanto vamos a tener la sanidad física como la sanidad espiritual para nuestra alma, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Va a ser una sanidad completa. Recuerde que dice el castigo de nuestra paz. ¿Está bien? Ahí es el castigo de esa paz, también abarca el tema de las emociones, del pensamiento, sentimiento, del alma, de la voluntad, ¿no es cierto? Este es el momento en que nosotros debemos creer que nuestras enfermedades, dolencias, aflicciones, Cristo las llevó por nosotros. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros debemos transmitirle toda esa enfermedad, esas aflicciones, esa angustia, se las debemos transmitir a Jesús. ¿Sí? Y depositar todas estas enfermedades sobre las llagas de Jesús. Porque por esas llagas nosotros fuimos curados. Ahora, depositar nuestra enfermedad sobre sus llagas. Y esto es lo difícil, esto es lo muy difícil que tenemos todos nosotros para creer. Todos nosotros para creer. Y está la soberana, a veces son promesas, pero también está la suprema y soberana voluntad de Dios. A mí no me gustó ir al quirófano. Yo he tenido experiencias de sanidades. Mis hijas han tenido experiencias de sanidades. He tenido experiencia de liberación de distintas adicciones. Bueno, estando en la iglesia, cantando, sentía que ¡pam! Se cortó una ligadura. Y fui libre de una adicción de muchísimos años. Nadie me oró, nadie me puso la mano encima, nadie. Simplemente yo quería dejar eso. Por eso es importante en la reunión estar atento a todo, a la alabanza, a la oración, al canto, a todo. Vos tenés que tener la mente y los sentidos puestos ahí. Todo para el Señor y vos. Y Dios te puede sorprender. Hay un versículo agregando eso, ahí también en Isaías 53, que dice: Jehová ya cargó en el pecado de todos nosotros. A eso iba a ir más adelante. Pasado, ya cargó. Ya cargó, bueno, a eso íbamos a ir más adelante. ¿Está bien? Entonces, lo difícil que es depositar, ¿no es cierto?, nuestra enfermedad, nuestra dolencia sobre las llagas de Jesús. Sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sobre la llaga de Jesús. Por tu llaga estoy curado, sobre esa promesa. Esa es lo difícil y lo que nos cuesta a todos. Por más que hayamos tenido experiencia, haciendo memoria de las experiencias pasadas, que Dios nos dio una victoria, una sanidad, una libertad, una bendición, una ayuda, un auxilio, un socorro,
Eso nos cuesta todavía, nos cuesta creerlo y nos cuesta a todos. Nos cuesta a todos. Yo iba a la clínica con el andador caminando y lo golpeaba y te decía, bueno, 99,99, ya estoy dentro de la clínica, me tengo que meter en la clínica, me tengo que operar así. Pero el 0,01 estaba ya, este ojo estaba así mirando como diciendo, y bueno, ya está. La soberana voluntad del Señor. Aceptamos con la expiación y el sacrificio de Jesucristo, aceptamos 5 cosas. Y este tema de expiación es muy importante. Expiar, ¿qué significa? El término correcto, justo, acertado, es quitar. ¿Qué quita? El pecado y elimina la culpa. ¿Está bien? A través de un tercero. Este término expiación es fundamental, la expiación de Cristo, ¿no es cierto? Quitar el pecado y eliminar la culpa a través de un tercero, es fundamental. Ahora acá hay 5 cosas en las cuales el pastor, como ya se anticipó, lo va a leer él. Primero yo digo estas 5 cosas y después vamos a Isaías 53, 10 al 12, pero primero yo leo estas 5 cosas. Aceptamos con la expiación y el sacrificio de Jesús, primero, el perdón de los pecados. Segundo, ser libre de la culpa y la condenación. Tercero, la salvación. Cuarto, la reconciliación con Dios. Y quinto, la vida eterna. Ahora lea usted este texto de Isaías que refleja... 53 era de qué versículo. 53, 10 al 12. 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Amén. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En estos versículos refleja esto: perdón de pecado, ser libre de la culpa de la condenación, la salvación, la reconciliación con Dios y la vida eterna. En esos versículos. Y ahora, para terminar, tenemos 2 enseñanzas. Una de ellas ya la estamos repitiendo, pero la última es fundamental. La primera enseñanza: ¿por qué nosotros, por medio de la fe que Dios derramó en nuestro corazón para aceptar el sacrificio, la expiación de Cristo en la cruz del Calvario, y que a través de ese sacrificio nos dio perdón de pecados, nos reconcilió con el Padre y nos dio vida eterna, ¿por qué no tenemos la misma fe para creer que vamos a ser sanos de nuestras enfermedades? Me pongo yo en primer lugar, ¿por qué no tengo yo esa misma fe? Esa es la primera enseñanza. La segunda: en la crucifixión, en un momento dado, se termina el antiguo pacto y empieza el nuevo pacto. San Juan, capítulo 19, versículo 30. Termina la dispensación, empieza otra. Termina un antiguo pacto y empieza el nuevo pacto. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Terminó toda la obra que el Padre le había encomendado para venir a hacer. Salvar al hombre, perdonarlo, reconciliarlo con Dios, darle vida eterna. Y ahí termina el antiguo pacto, que era la ley, y empieza el nuevo pacto, la gracia. Amén. Bueno. Bueno, yo me quedé con la primera, que más que enseñanza me sonó a pregunta a mí, ¿no? ¿Por qué dijiste? Nosotros no. Repetila, por favor, la primera. De la misma forma que tenemos la fe dada por Dios, repito, la fe dada por Dios,
para creer en nuestros corazones que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por medio de su expiación, son perdonados nuestros pecados. Somos salvos, reconciliados con el Padre y tenemos vida eterna. ¿Por qué no creemos de la misma manera que somos sanos de nuestras enfermedades? Bien, yo lo tomé como una pregunta más que como una enseñanza. Sí. Lo primero que se me vino a la mente es decir, porque estamos formateados por la corriente de este mundo. Porque desde chiquititos se nos trató y se nos enseñó que estamos enfermos y vamos al médico. Y estamos enfermos y nos hacemos los estudios que manda el médico, tomamos los remedios que manda el médico. Y es como que son dos cosas separadas. Una cosa es la vida espiritual y otra cosa es mi vida física en este mundo. Entonces, para la vida espiritual voy a la iglesia. Y para la vida física, bueno, si mi físico está afectado, están los médicos que me van a atender. Sí, los más o sea, no necesito a Dios para esto, ya están los médicos. Corroborando lo que vos decís, uno de nuestros pastores, Roberto Vaquero de Brizo, él trabajó los primeros tiempos en el ministerio de Carlos Anacondia, tiempo completo. Él viajaba con Carlos Anacondia, él iba 3-4 meses fuera de su casa y yo le pregunté esto. Y él me dio una respuesta que creo que ajusta esto. Él me dice, yo recorrí Bolivia, todo el país Argentina, con las campañas de Carlos, con Carlos, acompañándolo a Carlos, y él me decía, se veían muchas más sanidades en el interior que en Buenos Aires. Bien. ¿Por qué? Porque la gente del interior no tiene medios. Claro. Necesita la fe. Y nosotros tenemos muchos medios. No necesitamos tanta fe. Exactamente. Pero no es un asunto de Dios, es un asunto nuestro. Ante la fe, vos tenés una obra social, todos tenemos una obra social, o un medio o un hospital. En el interior la gente se muere si no tiene medio. Entonces cuando aparecía la campaña, la gente se sanaba. Y lo pasaba. Yo le pregunté eso, ¿viste? Vos dices, ¿viste? Ahí decime, la gente se sana. Yo he visto emplomadura de muela, me dijo, yo he visto paralíticos caminar, lo conozco y sé que es un hombre que no me va a mentir, ¿viste? Vos decís, ¿es verdad o no es verdad? Porque hay muchas cosas pasan en la campaña. También tengo el testimonio del pastor Oscar Araujo, que es médico, y en una de las campañas, también en la zona de La Plata, de Coso, lo llaman a él como parte del equipo y dice, hermano, necesitamos que vos corroborés las sanidades en los cuerpos de las personas después que oremos. Claro, la realidad es que no se sanaban. Entonces, él, que es un hombre temeroso de Dios, venía y decía, no, a mí me dolía acá, y a ver, y sí, me duele todavía. No está sanado. Claro. Y yo tenía esto y lo corroboraba, no está sanado. Entonces los que estaban al cargo de la campaña le dijeron, loco, mandanos un milagro porque, no, pero yo no te puedo decir que está sanado cuando no está sanado. Vos me pusiste acá para que yo corrobore y diga si está sanado o no está sanado. Soy médico y tengo que decir la verdad. Bueno, pero si vos decís que está sanado, mandame alguno que aunque no esté sanado, que digamos que está sanado, porque eso inspira y incentiva la fe. Una integridad delante de Dios tremenda. ¿Viste? Y de esa época Oscar, usted lo conoce, Oscar Araujo, que dice, no, olvídate, no voy más a hacer, y menos el papel donde me ponen la entrada de las paredes y me dice, usted certifique que está sano, que no está sano, está rengo, vino rengo con la muleta, ¿y qué puede decir? ¿Que está sano? No está sano. Se producían esas cosas. Y él mismo, bueno, Roberto me dijo, mira, Miguel, en el interior se veían milagros, muy importantes. Claro, es lo que usted dijo y ahora, es cierto. Yo tengo también algo, ¿no? Que el tema da para muchísimo, pero también la sanidad creo que tiene que ver con las causas de la enfermedad. Entonces no es lo mismo, así como un médico no te da el mismo remedio para todas las dolencias, la operación de la sanidad divina es diferente según la causa de esa enfermedad. Hay enfermedades que son producto de la desobediencia, hay enfermedades producto de maldiciones. Y hasta que no haya confesión y arrepentimiento. Pues. Hay otras enfermedades que son el diablo mismo te vino a por eso, enfermedad. hay diferentes causas. Lo que estamos viendo, no lo que hemos visto acá. O sea, Jesús venció la enfermedad, de acuerdo. Pero depende de la persona que va a Jesús el quitar el obstáculo para que esa sanidad opere. Bien, por ejemplo, a algunos le dijo, tus pecados te son perdonados, al paralítico que lo bajaron del techo.
el leproso, uno de los leprosos, se hincó, se arrodilló, lo reconoció como Señor y Dios y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Humillación, reconoció a Dios, el otro, tus pecados son perdonados. Y Dios es soberano, Él actúa como Él quiere. A ver, el otro día, cuando fuimos a, ¿cómo se llama? San Valentín, ¿no? El nombre. ¿Qué dijo este muchacho Alan? Y yo cuando estoy abatido, desanimado, no tengo esperanza, ¿qué hago? Voy a agarrar el listado de las bendiciones que me hizo Dios. Entonces yo cuando di la palabra que me dijeron, fui al Salmo 77, que es lo mismo, haré memoria de todas las bendiciones de lo que me hizo Dios, de donde sacó, me libró, me rescató, me ayudó y todo demás. ¿Por qué? ¿Qué dice el Salmo? Apenas está orando, clamando, rogando, implorando, suplicando, gritando, invocando. ¿Y Dios? Pero cuando hizo memoria, hizo y declaró, está en el Salmo 77, hizo memoria todo eso. Ay, Dios lo libró. O sea que Dios actúa como Él quiere. Él es soberano. Y actúa como Él quiere. Ojo que es bíblico. Pero Él quiere producir algo en la vida de su hijo. Por eso actúa, no como Él se le ocurre, sino de acuerdo a lo que quiere lograr. Pero ¿no? yo estoy refiriendo a lo que Dios en los salmos, lo que hacía David. A la noche rogaba, lloraba, imploraba, suplicaba, clamaba, alababa, cantaba. Bien. Pero a este otro salmista en el 77, por más que hizo todo eso, nada. Cuando empezó a reconocer y a declarar y acordarse, pero declarando lo que Dios había hecho en su vida, y ahí Dios actuó. Salmo 77, el 73 lo mismo. Se viene quejando de toda la prosperidad de los impíos hasta que entrando en el santuario entendió. Pero entendió el fin de los impíos. Entendió el fin de los impíos, esposa. Bueno, pero ahí entendió en el santuario. O sea, ¿Dios qué quería? Llevarlo al santuario para que ahí se le prenda la lamparita. Bueno, a ver, pero si no, es el 77. Me acordé de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de mis cánticos, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará el Señor para siempre lo cierto. Y el salmo es de Asaf, no es de David. Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues, hasta cuando, hasta esto dijo, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿De qué? De la bendición. Me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras, hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino. Y sigue. Y ahí Dios lo libró. Y todo lo que había hecho antes no lo había hecho David en un sinnúmero de salmos. Y Dios le había dado la victoria, la respuesta, la ayuda, el auxilio, el socorro. Sí, pero acá Dios dijo, no, hay otro. ¿Está bien? Bueno, hasta acá, hasta el consumador fue el estudio. Yo compartí no hace mucho en la iglesia cuando traté el tema del David y el gigante Goliat. David dice, me acordaré de mis conquistas y de mis batallas. Cuando yo era pastor de ovejas y venía un oso, un león. Claro. Y este filisteo va a ser igual que el león. Amén. O sea que él también lo declaró con la palabra, pero hacía memoria de sus victorias, de su batalla ganada. De su batalla ganada. Y bueno, yo hace unos días estaba en un proceso complicado por distintos temas. Y bueno, y me empecé a acordar de las victorias que Dios me dio. Y eso me ayudó ayer hablando largo y tendido con ella, charlando, conversando. Bueno, me trajo un tremendo y gran alivio, pero bueno, estoy haciendo... Bueno, hay un poco también pensamos de por qué te abates, oh alma mía,
espera en Dios porque aún es de alabarle. Y en ese de alabarle va incluida la glorificación por las victorias ganadas. Por las victorias ganadas. Hace rebobina y dice, Dios hizo esto. Como la canción, no sé que abriste el mar en el desierto, sé que lo harás otra vez. Sí, Isaías 53, cuando habla de sanidad, habla de sanidad, como bien dijiste vos, emocional, psíquica, sentimental. El castigo de mi padre, profesor Soto. Todo. Total. Porque muchas veces uno habla de lo físico, pero Dios no trae la mente de Cristo, la paz, la tranquilidad, una mente clara, limpia. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Una mente que puede discernir, que puede entender. En San Juan 14, 27. Y esas muchas cosas vienen de parte del Señor y de la mente de Cristo. Y un alma enferma produce un cuerpo enfermo. Claro, también eso. San Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero si vos vas a otra versión, yo les regalo paz en la mente y les regalo paz en el corazón. Y saben que es correcto. Es otra versión, pero es correcto. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Te regalo paz en la mente, te regalo paz en el corazón. Es un tema de la sanidad que vamos a seguir, porque esto no termina acá, así que me van a tener que seguir aguantando.